amigos, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Mente Sana, en Corpo Sano. Es para mí un gusto y siempre una experiencia fabulosa estar con ustedes nuevamente aquí una semana más de Mente Sana en Corpo Sano. Vamos a estar platicando hoy de los 12 gobernantes más locos de la historia, gente verdaderamente desquiciada, gente neurasténica, gente que hace diferentes demostraciones de locura que quiero compartirles a todos nuestros amigos para que vean pues que hay gente verdaderamente atroz y verdaderamente sorprendente dentro de lo que sería esta vida extraña que tenemos aquí en nuestro mundo y en la historia. Y bueno, pues para poder hablar acerca de este tema de historia, un tema muy interesante, tengo algunos amigos que nos van a acompañar. Sería en primer lugar, bueno, pues quiero presentarles a Jaime Villarreal. Jaime, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Héctor, muchas gracias, un placer estar aquí contigo, te agradezco mucho. Oye, espero que como la semana pasada que dijiste, no, pero yo no me incluyan dentro de los temas, no te estés incluyendo aquí dentro de la No. No, hombre, no, vas a ver cosas sorprendentes, espero que te guste. Muy interesante el tema de hoy, sí. Sí, por supuesto, va a estar muy interesante. Y también nos acompaña el día de hoy nuestro gran amigo Baylis, Mariano Muñoz Baylis. Baylis, hola, ¿cómo estás? Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Qué muy gusto. Emocionado por participar. Qué gusto, Baylis. ¿Qué te parece este tema de los 12 gobernantes más locos de la historia? Controversial, pero muy interesante. Vas a ver que sí es controversial en algunos casos. Creo que, bueno, tú seleccionaste algunos de estos gobernantes locos. Por eso te preguntaba un poco acerca de tu apreciación, de tu punto de vista, ¿no? Y bueno, pues nada, yo quiero decirles pues que este programa también está presentado por Historiadores, el gran canal de historia. Les pido que se suscriban al canal, suscríbanse al canal de Historiadores, ahí van a ver historias sorprendentes, historias muy impresionantes, y bueno, pues les estamos compartiendo ahí diferentes temas. En esta semana les compartimos una conferencia que se impartió con el Centro de Estudios Baltasar Gracián sobre el tema de el mundo en guerra. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy interesante que quería compartirles y que les invito a que lo vean, véanlo en el canal de Historiadores de YouTube. La verdad es que va a ser un tema muy interesante. Y bueno, pues por supuesto aquí en Mente Sana, en Corpo Sano, vamos a ver también otros temas muy interesantes. Y el día de hoy entonces les decimos que nos tocan los 12 gobernantes más locos de la historia. Y dentro de esos gobernantes más locos de la historia, pues yo quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar, bueno, pues yo no sé ustedes qué piensan acerca de la locura. ¿Qué es la locura? ¿Qué es lo que piensan ustedes que sería una persona que esté loca? Ahí, Baylis, ¿tú qué opinas? Pues bueno, es difícil. Hasta Foucault hizo muchos estudios el siglo pasado sobre qué es la locura. Pero este caso es muy interesante por la genialidad y la locura que a veces se llevan muy de la mano. Pues es difícil definirlo. Claro, por supuesto, la locura, bien podríamos decir algunas cosas muy extrañas de la locura. Por supuesto que hoy tenemos más claridad al pensar que la locura es una enfermedad mental que afecta el comportamiento humano y que lo saca de una especie de normalidad. Pero Foucault, como bien lo nombras, pues sí planteaba un problema acerca de lo que sería el tema de la locura y la normalidad. ¿Qué es normal, verdad? Porque ser normal, no me digas que es normal que pues digo, que la gente de repente tenga genialidades como Leonardo o como Miguel Ángel. Bien podrían ser dentro de la cosa normal, pues unas personas anormales. Entonces, ¿qué serían? ¿Locos? ¿Son genios? En ese caso teníamos al gran Dalí como un personaje loco, ¿no? Y un genio. ¿Tú qué piensas, Jaime? ¿Qué opinarías acerca de la locura? Pues yo creo que la locura y la genialidad son vecinas. Yo creo que están una cerca de la otra y dependiendo de nuestra perspectiva pueden caer en un lugar o en el otro. Y quiero citar una letra del grupo argentino Soda Stereo que dice:
dice esta letra de la canción, dice, lo que para arriba es excentricidad, para abajo es ridiculez. Yo creo que el loco es aquel que piensa distinto a nosotros. Pensando en el título de la transmisión de hoy, creo que se va a prestar a comentarios políticos, porque, bueno, tú sabes que en política a veces no, la gente no se pone de acuerdo, y eso está bien, diferentes perspectivas. Y entonces podríamos pensar que algunos gobernantes están locos simplemente porque no piensan como nosotros. Tal vez hay excentricidad porque son diferentes, tal vez eso es lo que hace que lleguen al poder, que lleguen a tener la voluntad y la intención de gobernar. Entonces, bueno, la locura, yo diría que es algo que acompaña a cualquier gobernante. El meterse al rollo de gobernar es para locos, es para excéntricos o para genios, no lo sé. A Tristén, que Peña Nieto no está dentro de los grupos de los locos, sino de los ignorantes. ¿Esto qué opina Miguel Atristén? También, bueno, pues mira, Normix Reyes nos manda un saludo. Mándenos sus saludos, amigos, por favor. Díganos de dónde nos escriben, qué les parece este tema de la locura. Y si quieren, vamos a entrar un poco en nuestros temas. No sé si ven ahí, tenemos una imagen proyectada del gran Erasmo de Rotterdam, ¿no? Dice Nicolás Maquiavel, es un error. La imagen es de Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam escribió un libro que se llama Elogio a la locura. Yo creo que la traducción es errónea, porque no se refiere a locura. ¿Tú sabes acerca de eso, Baylis, acerca de la que escribió Erasmo de Rotterdam? No, él sí lo desconozco. Sí, desconoces. Este señor fue del Renacimiento. Y este señor escribió acerca de la locura, pero nombró la locura y revolvía cosas. Más bien se refería a la estupidez humana. Y hay palabra, en México tenemos una palabra mucho más fuerte de lo que sería la estupidez, que bien podríamos decirla con su derivación latina, la estulticia, que es pues un pentonto, ¿no? Y dice aquí, bueno, nuestro buen amigo Erasmo, según la definición de los estoicos eran los filósofos de la antigüedad que decían que había que dominar las pasiones, ¿de acuerdo? Y que ese era el camino a la felicidad, el dominio de las pasiones. Pero bueno, pues aquí, según lo que dice Erasmo, dice, oye, pues la sabiduría no es sino guiarse por la razón, y por el contrario, la estulticia es dejarse llevar por las pasiones. Júpiter, para que la vida humana no fuese irremediablemente triste y severa, nos dio la inclinación a las pasiones más que a la razón. Entonces, bueno, pues es lo que dice aquí nuestro buen amigo Erasmo. ¿Tú qué interpretarías aquí, Jaime? ¿Qué es lo que verías como la idea principal de lo que nos quiere decir Erasmo en este comentario? Pues mira, refiriéndome un poco al contenido de los programas anteriores, en este espacio, yo creo que el sentido de la vida juega un papel importante aquí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La gente busca sentido, como el famoso libro. La gente busca significado en las cosas, ¿no? Y yo creo que las emociones humanas tienen un papel importante en el sentido. A veces nuestro comportamiento, nuestras acciones tienen que ver con buscar un resultado emocional. Queremos sentirnos bien. Esta brújula, este radar que nos va guiando por la vida. Y me parece que las pasiones humanas, tanto las que son propias del ser humano como las que son propias del animal humano, de nuestra especie, creo que son una especie una forma de expresión de nuestro ser y de nuestra búsqueda de sentido. No creo que esté tan mal dejarse llevar por las pasiones. Al mismo tiempo, creo que tampoco está tan mal el tratar de controlarlas. Creo que es una combinación. Claro, un poco lo que dice Erasmo, ¿no? De que también Júpiter, o el creador que él quería hacer referencia, para que la vida humana no fuese irremediablemente triste y que no fuera severa, pues nos dice que nos dio las pasiones para que de repente la disfrutemos
Entonces yo creo que un poco de pasión efectivamente nos da un poco de felicidad, pero a lo mejor la pasión en exceso es la que de repente pudiera ser la criticable. ¿Tú qué opinas aquí, Baylis? Pues es difícil porque a pesar de la razón tan valorada, muchas veces la damos por alto. En realidad, pues no sé qué tanto hay que apreciarla o darle tanto crédito. O criticarla como Kant, ¿no? Criticarla. Bueno, pues si quieren vamos a pasar a nuestros gobernantes locos, a ver qué les parece aquí. Miguel Atristén dice que Mariano, tu apellido, le da un poco de sed, me imagino que por la bebida del Baileys. No, pero no se escribe igual, ¿verdad? No, sí, no se escribe igual, pero sí se pronuncia igual. Está bien. Oye, bueno, pues si quieres pasamos al siguiente, al primero de nuestros candidatos a los gobernantes más locos de la historia. Vamos a platicar acerca del primero y, bueno, pues el número 12 sería nuestra gran... Ah, bueno, fíjense, perdónenme, aquí también está el tema de Diógenes. Al gobernante y ahorita regresamos a Diógenes para que platiquemos un poco acerca del gran Diógenes, que miren, ahí viene en un barril, está rodeado de perros, tiene una lámpara. Nuestro número 12 es Juana la Loca. Juana la Loca. Este caso es muy triste. Ella es hija de los reyes católicos. Ella era heredera por el testamento de Isabel de Castilla al reino de Castilla, era heredera a ser reina de Castilla. Se casó con un gobernante heredero de los Habsburgo, heredero de la corona de Austria y del Sacro Imperio Romano, que se llamaba Felipe el Hermoso. En la historia hay dos Felipes el Hermoso, y este es uno de los Felipe el Hermoso que hace referencia a la historia. Y Juana la Loca, estando casada con este señor, empezó a tener algunos arranques de locura. De repente se separaba de la gente, se ponía un poco a hablar sola. En una ocasión su esposo se tuvo que retirar, se fue hacia Holanda, hacia la parte de los Países Bajos, y la dejó sola en Castilla, y sucede que de repente pues quería irse a alcanzarlo. La reina Isabel, su mamá, le impidió, le dijo, tú no puedes ir, tú tienes que quedarte aquí. Y entonces en una noche de repente ella se desnudó y se salió a las terrazas del palacio, del castillo donde vivía, y sucede que ahí estaba desnuda y había un frío espantoso. Pasó toda la noche ahí y pues la verdad es que la gente la oía hablar sola y ya tenía esos arranques de locura. En algún momento, de repente, cuando muere la reina Isabel, que fue la que patrocinó a Carlos V, le deja la herencia a Juana la Loca, y sucede que ya su papá dice, es que esta mujer no puede gobernar. Entonces Fernando el Católico reclama la herencia de la corona de Castilla, lo cual también podría parecer un poco mañoso, pero él acusaba que Juana estaba loca. Finalmente sucede que, estando su esposo haciendo un juego de pelota, un juego como pelota vasca, de repente estuvo jugando mucho, le pasan agua muy fría, que me llama la atención cómo le habían pasado agua muy fría en esa época, pero le pasaron agua muy fría, se la toma muy rápido, el hermoso se muere de una de una afectación de que le baja la temperatura horrible, y ahí se muere. Y Juana la Loca no quiere que se entierre el cuerpo de Felipe el Hermoso. Dice, es que este señor me va a engañar. Lo van a enterrar en un monasterio, ahí viven unas monjas, y él se va a levantar en la noche y va a meterse con las monjas. Y entonces, bueno, pues la verdad es que no dejaba que enterraran a Felipe el Hermoso, al final la van a convencer, pero bueno, pues la mujer va a estar siempre muy desquiciada, así va a tener arranques de desquicio. Y al final, bueno, pues oía voces, y finalmente, bueno, pues van a impedir que ella gobernara, la van a recluir en un castillo, y finalmente ahí se va a quedar. Y el que va a gobernar después de la muerte de Fernando, su papá, va a ser Carlos V, el emperador Carlos V, que va a gobernar ahora el Sacro Imperio Romano Germánico. Va a heredar la corona de Austria, va a heredar los Países Bajos, va a heredar España, y además con el descubrimiento de América, que patrocinaron los Reyes Católicos, hereda todos los descubrimientos nuevos. Entonces, pues, imagínate, Carlos V es el gobernante de todo el mundo completo. Y la verdad, bueno, pues es hijo de Juana la Loca.
Ya su abuela había estado loca, la mamá de Isabel había tenido algunos problemas ahí de desquicio, de estar viendo cosas extrañas, de estar fuera de la realidad. La serie Isabel, que es una serie que les recomendamos mucho, ya presenta a la mamá de Juana la Loca como una mujer desquiciada. ¿Qué opinan acerca de este caso de Juana la Loca? Pues yo creo que en la historia europea se presentaron muchos casos de locura que probablemente tenían que ver con la descendencia genética, ¿no? Ya ves que las familias europeas, de alguna manera para conservar el poder y hacer alianzas, pues se mezclaban entre ellos. Entonces yo creo que muchos casos de personas con enfermedades en la realeza europea y enfermedades no solo físicas, sino mentales, creo que pudieran tener que ver con esta mezcla genética, bueno, esta falta de mezcla genética. No sé si sea un factor, me parece que sí. Y también el aislamiento de la nobleza, ¿no? Estos casos de reyes que, como tú nos comentabas, que dicen, bueno, si no tienen pan, que coman pasteles. Este aislamiento, y hay varios episodios en la literatura donde se nos muestran a gobernantes que no entienden al pueblo porque viven en castillos, en palacios, y la verdad es que estos baños de pueblo de los que se habla ahora, pues se daban poco. Los gobernantes vivían en otro lugar, en algunas partes sigue pasando algo similar, desde luego, y bueno, puede ser que tenga que ver esta locura con estos factores. Claro, aquí nos comenta Betty Gutiérrez en los mensajes. Buen día. Más vale un gobernante loco que uno babas, no menos como 5. Entonces, a ver, también tenemos a Miguel Atristén que comparte contigo el tema de la idea de la cruz de sangre entre familiares. Exacto, Jaime. Bueno, pues me parece un tema que pudiera ser un tema ahí llamativo. ¿Tú qué opinas, Baylis? Pues que bueno, justo nos viene como anillo al dedo lo de la cruz de sangre con el siguiente gobernante loco. Bueno, pero bueno, si quieren pasamos al número 11. El número 11 es, efectivamente, yo creo que una explicación que coincide bien con lo que ustedes dicen. Carlos II de España, un hombre que, fíjate, una vez el nuncio del Papa visitó la corona de España, vio Carlos II, el rey, y escribió una carta diciendo que era feo, pero a más no poder, más feo que pegarle a Cristo en Semana Santa. Tenía el cuello largo, bueno, le llamaba mucho la atención el cutis, que tenía un cutis muy bueno, era muy amable, pero la verdad es que era muy manipulable Carlos II. Es un rey que vive a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y precisamente pues no tiene muchas condiciones de salud, él no va a poder caminar hasta los 9 años y después tan pronto camina, la verdad es que es muy manipulable, va a tener un tiempo en que va a gobernar su mamá como regente, pero finalmente pues él ya es adulto y va a estar gobernando, pero la verdad es que es manipulable, todo el gobierno es un desastre, no va a tener herencia y entonces sucede que al final vamos a tener un problema ahí de descendencia, de que como no tiene hijos, cuando se muere, entonces van a haber intervenciones de diferentes países por una guerra de sucesión. Pero bueno, pues lo podemos ver aquí, efectivamente, es Carlos II, se explica mucho de que es un problema por las cruzas de familiares, como se hace mucha relación entre familiares, al final termina pareciendo que tiene un problema ahí de cromosomas y pues desde mente débil, tiene mala vivacidad, es lento, carece de voluntad y pues al final él también representa lo que sería el final del siglo de oro español. El siglo de oro español pues era un siglo en el cual se había visto mucho esplendor en España y ahora pues con el gran Carlos II pues la verdad es que muchos le decían el hechizado. Y es porque también le atribuían que este tema era originado por
por una brujería. No sé si, a ver, ¿qué opinas, Baylis, acerca de este señor? Pues, si no me equivoco, su síndrome se llama Klinefelter. Klinefelter, sí. Klinefelter. Sí, es un síndrome, el Klinefelter, que es un síndrome precisamente de herencia genética. Pues, sí, bueno, está muy gacho, pero es impresionante a veces el parteaguas que llega a ser este señor. Bueno, es un parteaguas en la historia. Precisamente con él va a acabar la dinastía Habsburgo y van a empezar los Borbones a gobernar España, que va a ser otra época de modernidad y de crisis. Yo creo que efectivamente el siglo XVIII terminó siendo un problema para las dinastías españolas de la monarquía, ¿no? Como ven, si quieren pasamos al número 10, a nuestro número 10, porque se nos va avanzando el tiempo es un tirano, y vamos a estar hablando así. Aquí dice Miguel Atristén en la imagen, no se ve feo, pero sí muy incómodo de ver, ¿no? El siguiente caso, tenemos al gran conde Drácula, a Vlad Tepes, es un personaje real. Vlad Tepes es un personaje que vivió en la época misma de la caída de Constantinopla, que es el inicio del Renacimiento. Coincide más o menos también con la época del descubrimiento de América, con los grandes descubrimientos. No llegó a esa etapa, es un poquito antes del descubrimiento de América que vive el gran Drácula. Pero pues él al final efectivamente es un personaje que se relacionó mucho con los árabes, con los otomanos. Tiene mucha herencia otomana, no sé si se ven un poco su sombrero y sus perlas y lo que se ve ahí en la imagen, pero este señor de repente va a ser muy cruel, se va a enfrentar a los otomanos y va a utilizar mucho de las técnicas crueles de los otomanos y se le va a conocer como Vlad el Empalador. ¿Tú sabes lo que es el empalar a una persona, Jaime? Lo he escuchado, estoy seguro de que es algo cruel, me suena algo muy cruel, pero no exactamente, no técnicamente no sé en qué consista. Baylis a lo mejor nos puede comentar. Pues es una técnica, ya no sé si de tortura, yo creo que te morías al instante, pero te meten un palo desde el recto y te lo sacan por la boca, entonces te quedas así como brocheta. Y la verdad fue de sus técnicas favoritas. Claro, había varias formas de empalar, pero eso era muy cruel. Y sobre todo el tema es que ponían a la gente, la exhibían, la dejaban a veces, no como tú dices, sino también la atravesaban en el estómago, en el abdomen, para que viviera más tiempo. Pero pues se exponía, entonces está la gente, pues todavía hay la gente moviéndose. Y las exhibiciones de Drácula era que al final pues ponía paisajes llenos de gente empalada y era para amedrentar al enemigo. Entonces, imagínate una cosa terrible, porque de repente llegaban los enemigos a luchar contra él. En una ocasión se sabe que empaló, supuestamente las fuentes son, no sé qué tan confiables sean, pero hablaba de 25,000 empalados. No. Estamos hablando de una cantidad bestial de gente empalada, una cosa terrible. Y bueno, pues al final es una leyenda que se conoce en toda la zona de Europa del Este, es más o menos popular, y de ahí la tomó Bram Stoker para hacer la historia del vampiro. ¿No? Sí, las estacas, me imagino que las estacas en los vampiros tienen que ver con esto, ¿no? Mira, no lo había pensado, puede ser. Sí, es clavarle una estaca a un vampiro en el corazón para que se muera. Es probable, fíjate qué interesante, yo creo que sí, es una reflexión que me suena lógica, claro que sí. Y luego también se mencionaba que Vlad remojaba el pan en sangre, como si fuera cabecito. Qué horror, yo creo que también está rodeado de muchas leyendas negras, sí. No sé si eso sea cierto, yo sé que eso es una cosa que se nombra de gente muy cruel, y es una cosa que se sabe de la gente muy sangrienta. Mira, aquí dice Miguel Atristén, Vlad era sangriento y es uno de los personajes más lúgubres. ¿Podremos decir que estaba loco? Supongo que sí, ¿no? ¿Tú crees, Baylis? ¿Por qué? Pues no sé, no.
No conozco muchas personas que hayan empalado a tantas. Sí, claro. Qué horror, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestro siguiente personaje, el número 9. Claro, no sin antes recomendarles, amigos, que vean hoy por la noche el programa Triálogos. Hoy vamos a hablar en el programa de la noche a las 19 horas del desafío de la educación. La educación tiene hoy un desafío muy importante porque, bueno, pues tendrá, por un lado, tenemos el avance tecnológico, que yo creo que ha roto todo lo que serían nuestros paradigmas. Ahora verdaderamente yo creo que la educación se enfrenta a un problema muy grave. Pero también la pandemia modificó la forma de hacer educación. Entonces, bueno, pues eso es de lo que va a tratar nuestro programa el día de hoy, del desafío de la educación en esta época, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un tema bastante interesante. Vamos a traer a nuestros expertos hablando acerca del desafío de la educación. Miguel Atristén dice, desea que sabía la sangre, que bebía la sangre de sus enemigos para adquirir su vigor. Y de ahí es que lo llamaban vampiro. Ah, mira, pues también coincide que Miguel dice lo mismo que una cosa parecida a lo que tú estás comentando, Babies. ¿No? ¿Cómo ven? No, pues terrible, peor que los gobernantes actuales, ¿no? Oh, bueno, las cosas terribles. Claro que los gobernantes actuales con un error dejan a media población en pobreza extrema, ¿verdad? Como ya sabemos que ha sido la característica de países conocidos. Pero bueno, pues vamos a continuar aquí. Vamos a ver, ahora tenemos el siguiente caso. El caso número 9 sería el gran Nerón, el emperador romano. A él se le dice también que estaba loco. ¿Por qué se le dice que estaba loco? ¿Qué sabemos de él? Fue el del incendio, ¿no? Exacto. A él le tocó el gran incendio de Roma. Roma se incendió completamente. La verdad es que es una cosa terrible. Duró 5 días el incendio de la ciudad de Roma. Empezó junto al Circo Máximo, pero después el incendio se extendió por toda la ciudad. Mandaban bomberos. La verdad es que no pueden controlar ese incendio. Y destruyó muchísimas casas. Se llevó a muchísimas personas. Murieron muchísimas personas en ese incendio. Y después él culpó ¿a quiénes culpó? O sea, a los cristianos seguramente. Exacto. ¿No? Y él a partir de eso también provocó lo que sería la persecución de cristianos. Acuérdate que más o menos estamos hablando del año 60, 62 después de Cristo, y entonces sucede que pues los cristianos se han empezado a esparcir por el mundo, ya llegaron a Roma, y bueno, pues hay una persecución. Es lo que va a provocar que luego los cristianos se escondan en las catacumbas. Y la verdad es que es algo muy impresionante también el tema de la historia de los primeros cristianos. Yo creo que en algún momento hablaremos de los primeros cristianos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ese es el caso que quería yo comentarles. Este señor tenía grandes asesores, tenía Séneca como asesor, pero sucede que en algún momento, por cuestiones de gobierno, él intentó matar a su mamá y al final él comete el matricidio, él la mata directamente. También va a condenar a muerte a su esposa y va a condenar a muerte a Séneca, el estoico, el gran filósofo. El gran filósofo, antes de cumplir su sentencia, se va a suicidar en su casa. Y bueno, pues la verdad es que en alguna ocasión él también, de repente, en momentos muy críticos, él había prometido a la gente que le iba a devolver el poder al Senado en Roma, porque él era emperador y el Senado había pasado como a ser un poco una corte. Pero finalmente dice, bueno, vaya a regresar al Senado, pero él de repente utiliza el Senado pues, para que nada más le anden celebrando sus cosas. Él se pone a cantar enfrente del Senado y se pone a recitar poemas. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, bueno, pues él saca una arpita, un instrumento musical, es una arpita chiquita, y esa se llama lira. Entonces, él se pone con la lira a hacer arte lírico, que es hacer poemas y canciones acompañadas de música. Y bueno, pues al final, efectivamente, pues es por esas extravagancias,
más la persecución de Roma, más que se le culpó a él por el incendio de Roma, la persecución de los cristianos, perdóname. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí tenemos una época bastante problemática. Al final, varios soldados se van a meter a su palacio y lo van a matar, a él y a toda su familia, para hacer un golpe de estado y cambiar el gobierno, porque ya no aguantan las extravagancias de Nerón. ¿Cómo ven el caso de Nerón? Pues Sí. nada, adelante, A ver, adelante, Jaime. Moreno. No, pues bueno, también yo creo que como todos los gobernantes llenos de mitos, pero también es una cosa bárbara. Muy Sí. culpado, ¿verdad? Por supuesto. También bueno, aquí nos dice Miguel Atristén, el sueño de Marco Tulio, sería de Marco Aurelio, el de regresarle el poder al Senado, ¿no? Para hacer un gobierno justo. Esa era parte de sus mismas ideas. Normix, en la actualidad pasa lo mismo con los gobernantes, nos dice Normix. Entonces, también aquí les pido que nos manden sus comentarios, amigos, escríbanos, díganos de dónde nos escriben también para poderles mandar un saludo hasta allá y saber de dónde nos ven. Y bueno, también si tienen algunas preguntas, algunas sugerencias, vamos a pasar al número 8. El número 8 de nuestros personajes, a ver qué les parece. Este personaje vivió una época un tanto complicada. Es Jorge III de Inglaterra. Jorge III de Inglaterra es el rey durante la época de la independencia de Estados Unidos. Los colonos de Estados Unidos van a agarrar su estatua y la van a tirar, ahí la van a jalonear con unas cuerdas y la van a tirar. Pero después de Estados Unidos de separarse de Inglaterra, se va a enfrentar a las guerras contra Francia, primero por la Revolución Francesa, y después se van a enfrentar a Napoleón. Y todo ese tiempo Jorge III va a estar presente en el gobierno. Jorge III, pues entonces es un rey de Inglaterra muy importante porque está en la transición entre lo que sería la época moderna y la época contemporánea, que trae muchísimos cambios. La revolución industrial, que también él vivió, los cambios políticos por la Revolución Francesa, el crecimiento de los Estados Unidos como potencia. Pero él tiene un problema que muchos expertos creen que sería originado por la porfiria. La porfiria es una enfermedad mental. La porfiria se puede presentar por tomar ajenjo. Por ejemplo, hay personajes en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pintores del impresionismo, que tomaban ajenjo, porque es como se sentían de repente en un éxtasis, que es lo que hacía que de repente lograran las pinturas que hacían. Pero el ajenjo termina teniendo una resaca que hace que la gente se enoje de una manera terrible. Entonces, esas explosiones de enojo pues, son totalmente incontenibles, son muy exageradas, y se dice que Jorge III tenía porfiria. En una ocasión, de repente, se quitó toda la ropa, y así encuerado se puso a correr por todo el Palacio de Buckingham, y ahí lo estaban persiguiendo sus cortesanos para detenerlo. En otra ocasión, bueno, se escondió abajo de su cama y hablaba, decía que había voces que le hablaban, y tenía muchas extravagancias dentro de su comportamiento. Tenía gritos, arranques de ira, corría por el palacio desnudo, y en una ocasión, pues el parlamento sí se puso a discutir en qué hacemos con este señor, porque sí está muy raro todo su comportamiento. No tiene un comportamiento normal, eran comportamientos exagerados. Yo no sé si todos los comportamientos exagerados de repente pudieran ser llamados locura. Ahí, ¿qué es lo que ustedes pensarían de los comportamientos exagerados o de este caso de Jorge III? Jaime, ¿qué opinas? Pues mira, tú tienes Yo tengo un comportamiento exagerado. No, tú que eres un gran estudioso del tema del liderazgo y consultor también del liderazgo, pues yo creo que tú coincidirás conmigo en que las posiciones de poder, las posiciones de liderazgo, de alguna manera amplifican la percepción de tus cualidades y defectos. No es lo mismo estar en tu casa preparándote una taza de té que administrando el trabajo y el talento de muchas personas. Sin duda, los seguidores, la gente que pertenece a un grupo,
ve en el líder cualidades que se magnifican, ¿no? No es lo mismo que un empleado se enoje a que el jefe se enoje. Cuando el jefe se enoja es muy notorio, cuando el jefe no hace algo, o cuando lo hace, o cuando toma una decisión. Entonces, a mí me parece que esta lección de trayendo un poco de la historia al presente, yo creo que lo que nos indican estos líderes, estos gobernantes locos, es que cuando uno llega a una posición de poder, la personalidad se amplifica, ¿no? Una persona violenta se convierte en un gobernante loco cuando se convierte en un gobernante. Entonces, tal vez creo que pasa esto. En la percepción popular, en la percepción de la mayoría, cualquier acción fuera de lo esperado, creo que toma un volumen, un espacio diferente, simplemente porque viene de un gobernante. Sí, por supuesto. Una cosa bastante llamativa. Vamos a ver el siguiente caso, porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía nos quedan 7 casos. Tenemos aquí este caso. A ver, Baylis, tú coméntanos acerca de este personaje. Tú sabes de este personaje un poco, ¿no? Sí, la verdad es que la primera vez que lo leí es muy chistoso la vida tragicómica de Enrique VIII. Y pues bueno, es interesante a veces el contraste de muchos de estos gobernantes, pero también obviamente en él, de que fue un buen gobernante, hizo cosas muy buenas por su país, pero también cosas loquísimas, muy raras. O sea, las 6 esposas que tuvo, varias ejecutadas, bueno, una muerta dando a luz, pero sí, comportamientos también sumamente extraños y extravagantes. Claro, le cortó la cabeza a 2 de sus esposas, ¿no? A una con la pena de muerte fue matarla con una espada, le cortaron la cabeza, y a la otra le pusieron la cabeza en un tronco y con un hacha le cortaron la cabeza. Eran como penas diferentes. Y luego también se sabe que un poco sus comportamientos sí eran muy extravagantes, ¿verdad? Mandó matar a un montón de gente, a sus amigos, 2 primeros ministros, a Tomás Moro y a Thomas Cromwell. Y bueno, Thomas Cromwell también ahí murió horrible. Al final, para separar la cabeza del cuerpo, le dieron 8 hachazos. Una cosa terrible, ¿no? Y dentro del caso de Enrique VIII, su comportamiento también se explicaba porque tenía sífilis. La sífilis es una enfermedad que tiene muchas teorías, pero yo creo que la más aceptada es que la sífilis fue una cepa de enfermedad, de una epidemia que trajeron los españoles y los europeos cuando descubrieron América, la llevaron a Europa. Contrario a lo que se creería, así como la viruela la llevaron los españoles a América, y hubo epidemias de viruela en América, la epidemia de sífilis fue al revés, fue de América a Europa. Entonces, de repente, pues, sabemos que la sífilis es una enfermedad neurológica, afecta a los nervios y termina alojándose en el cerebro y destruye el cerebro. Y bueno, pues a lo mejor también se explica un poco de sus comportamientos y sus extravagancias. Sí es cierto que lo que dices tú, se volvió un personaje muy importante para su país, pero hizo la guerra a toda Europa, ¿no? Vamos a avanzar rápidamente. El caso número 6. No olviden, amigos, compañeros, amigos que nos ven, suscribirse al canal de Historiadores. Ahí tenemos bastantes casos muy interesantes, cosas que nos enseñan, que además la historia pues es para aprender de liderazgo, para aprender de personajes, para aprender de comportamientos humanos y explicar los momentos actuales. Y bueno, pues vamos a pasar entonces al caso número 6. En el caso número 6 estamos nombrando a Antonio López de Santa Anna. Aquí también sabe Baylis un poco acerca de este caso, ¿verdad, Baylis? Pues sí, algo me quedaron de mis clases de prepa, porque eran de los que más odiaba, porque siempre regresaba, se iba. Entonces, bueno, la historia de México es confusa y no ayudó para nada. Pero sí ocupó la presidencia de la República en 6 ocasiones. En 11 ocasiones fue presidente. Bueno, sí, creo que en total fueron como 6 años lo que lo ocupó. La verdad, ya el cálculo no me lo sé, pero sí fue 11 veces presidente y nunca terminó su gobierno.
Siempre renunció antes o le dieron un golpe de Estado. O él mismo se dio un golpe de Estado a sí mismo, ¿no? Igual que Comonfort, sí, ¿no? Igual que, bueno, pues Comonfort al final se pasó un poco como si fuera un cambio de bando. En la guerra de los 3 años es una renuncia, que es la que hace que llegue Benito Juárez al poder. En este caso, Antonio López de Santana, bueno, pues personaje muy egocéntrico, muy megalómano. Él le gustaba participar en la guerra, pero porque quería ser un héroe. Entonces, al final hubo una invasión de los franceses y él salió corriendo ahí a presentarse en la batalla y se puso en peligro. Y le terminaron hiriendo con unos pedazos ahí de metralla, de cañón. Le terminaron hiriendo la pierna que tuvieron que amputársela. Entonces él puso su pierna en una caja de vidrio, la trajo en un desfile, la trajo a la Ciudad de México y los recibieron con honores, pero recibieron la pierna con honores. Y luego, pues la pierna fue enterrada en la catedral con una ceremonia, el Te Deum. Entonces, al final ahí enterraron la pierna. Hubo una revuelta cuando él era gobernante, después, en otros años, y la gente se metió a la catedral y sacó la pierna. Y la amarraron unos perros y ya los perros se la llevaron. Y luego, de repente, él regresó a la presidencia y pidió que buscaran su pierna y ofreció una recompensa. Y hay un libro que dice que como ofreció una recompensa, pero pues estaba muy raro, la gente empezó a llevar piernas ya momificadas y esqueléticas allá al Palacio Nacional y empezaron a acumularse y se hizo ahí en el centro del Palacio Nacional, se hizo una montaña de piernas y a todos les pagaba su recompensa. Entonces al final se hizo una montaña de piernas para descubrir cuál era su pierna. Después dijo, esta es mi pierna, no sé cómo, y la volvieron a enterrar con todos los honores y la ceremonia. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, muy extraño. Él perdió una batalla contra Estados Unidos porque se quedó dormido. Muy, muy fuera de lugar el señor. Yo no sé aquí si es locura en el sentido moderno o locura como la que decía Erasmo, ¿no? No puedo creer lo que oigo. Entonces, imagínate esos casos. Está muy raro este muchacho. Esa no me la sabía. Sí. El libro que les recomiendo para hablar acerca de Antonio López de Santana se llama El seductor de la patria, de Enrique Serna. Un libro fabuloso, lo recomiendo ampliamente. Vamos a avanzar, pero ya nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 5 personajes. Vamos a hablar del número 5. El número 5, Justiniano II de Bizancio. Él, así como Santana fue 11 veces presidente, Justiniano fue 2 veces emperador de Bizancio. Bizancio es el Imperio Romano de Oriente. Cuando el Imperio Romano era muy extenso, lo dividieron en 2 partes. Y luego la caída de Roma, la gran Roma, que nosotros tenemos en nuestra historia, se cayó la parte europea. Pero se mantuvo viva la parte del Imperio de Oriente, que tenía su sede en Constantinopla. Y esa duró 1000 años más. Y uno de los emperadores fue Justiniano en la transición entre el siglo VII y el siglo VIII. Y bueno, pues Justiniano fue gobernante. Sus papás eran muy crueles. Dentro de eso también había que poner ahí a sus papás dentro de su crueldad, porque sucede que sus papás, para que sus hermanos no fueran gobernantes, los mutilaron. Entonces, bueno, pues la verdad es que no sé si eso era algo común, porque sucede que uno de sus hermanos, Leoncio, lo va a tirar del gobierno. Y el Leoncio, entiendo que no tenía ninguna mutilación, había sido una persona que había quedado ilesa a todos los hermanos que habían mutilado, pero Leoncio era su hermano, al final lo depuso, lo vendieron a los húngaros, lo tenían ahí como esclavo, pero sucede que al final, con sus relaciones, logra hacerse de un ejército, logra que lo apoyen los mismos húngaros, y al final termina volviendo a Constantinopla, hace un nuevo ataque. Bueno, perdónenme, ya me brinqué una parte, porque cuando lo deponen, le cortan la nariz, lo mutilan de la nariz y lo dejan desnarizado. Y entonces hasta su hermano Leoncio, que lo depuso, dijo que a ver si un mutilado podía gobernar de nuevo. Y pasaron 10 años en los que Justiniano estuvo ahí buscando cómo regresar al gobierno, y finalmente cuando regresa tiene una nariz de oro.
se pone un nariz de oro, y sucede que sí regresa al gobierno y le demuestra a Leoncio que sí puede gobernar. Y a Leoncio le hace lo mismo, tan pronto lo quita del poder, le va a cortar la nariz. Y bueno, parte de las hazañas de Justiniano es que para poder entrar a la ciudad, pues la verdad es que la ciudad de Constantinopla es emblemática por sus murallas. Entonces no, atacaban las murallas, no podían entrar, pero sucede que de repente Justiniano se va a meter por una alcantarilla con un grupo de soldados y va a salir en medio de la ciudad, la gente asustadísima, y así es como va a recuperar el poder. Como en el caso de Justiniano, Jaime. No, pues también historias terribles. Me hace pensar que algo de esas historias debe ser cierto, evidentemente, como lo digo yo en mis programas, todo mito tiene algo de verdad, pero bueno, me pregunto cuánto de estas historias fantásticas, escandalosas, pues tendrán verdad en ellas, ¿no? ¿Cuánto será cierto, cuánto será literal y cuánto será inventado por la gente y los adversarios políticos, el pueblo? Claro, porque el sentido de la historia, por supuesto que es explicar lo que pasó, pero el sentido de la historia también es un poco hacer un discurso. Claro. Es legitimar al poder. Yo no dudo que haya estado desnarizado Justiniano y no dudo que haya tenido una nariz de oro, y además se sabe que sí gobernó 2 veces y depuso a Leoncio. Y también el haber entrado por una alcantarilla se sabe que es un registro fiel, porque los mismos enemigos de él también lo narran. Entonces la verdad es que hay que armar todo a partir de esas historias acerca de los personajes, pero sí son casos emblemáticos. Él fue muy cruel, al final terminó también haciendo unas matanzas espantosas. Lo incluimos en esta lista por su crueldad, porque al final también va a ser muy cruel este personaje y va a matar a muchas personas. Bueno, sucede que él oía voces y se escondía también abajo de la cama. Curiosamente nombré hace rato a Jorge III como un personaje que se escondía abajo de la cama porque oía voces, y también Justiniano oía voces y se escondía abajo de la cama. Entonces es un personaje que tenía alucinaciones, tal vez tenía neurastenia. Vamos a pasar al número 4. A nuestro número 4, que sería nuestro personaje Ibrahim I del Imperio Otomano, que vive en el siglo XVII. Aquí, no sé, Baylis, tú sabes un poco acerca de la historia de este personaje, ¿verdad? Pues algo poco, la verdad. Nació en Constantinopla, en ese momento tan importante que es el siglo XVII, 1615, y bueno, fue hijo de sultanes, pero estuvo mucho tiempo encerrado en el Cafes. Son jaulas donde mantenían, creo que a los hijos de la realeza, si no me equivoco, bueno, de los sultanes. ¿Y tú sabes algo de su palacio que nos mandó tapizar? Ah, sí, lo mandó a tapizar de pelo de Marta, que, bueno, eso es bastante caro. Los pinceles para pintores, o sea, de los mejores pinceles que se pueden conseguir son de pelo de Marta. Son bien caros. No, bueno, pobres Martas, que tuvieron que tapar cuantas para tapizar el palacio, ¿no? Sí, varias. Pero la verdad es que este personaje muy excéntrico, lo criticaban mucho al interior de su gobierno. Al principio no quería gobernar y luego de repente empieza a tomar decisiones muy malas. Una de las decisiones que tomó fue la guerra contra Venecia. Entonces el mismo pueblo lo tachó de loco. Además, esa guerra no quieren participar y en la guerra de repente terminan perdiendo esa guerra. Y con eso pierden un montón de territorios, tienen que pagar tributos. Y pues al final van a terminar deponiéndolo y asesinándolo. Y el caso aquí de Ibrahim I, pues es como el emblemático de un mal gobierno por torpe. Aquí también yo creo que la acepción de la palabra sería la de Erasmo, ¿no? Vamos a pasar a nuestro número 3. Nuestro número 3 sería, a ver si nos muestran la imagen, Iván el Terrible. Iván el Terrible, ¿tú sabes algo aquí, Baylis, acerca de este personaje? Sí, la verdad es que su historia es bastante interesante. Desde chiquito, creo que no sé en qué circunstancias, pero quedó a cargo de los boyardos, que eran unos aristócratas, y lo tratan muy mal desde su infancia. Pero en su adolescencia, yo creo que más o menos por mi edad, manda a matar al regente
los manda a matar con perros. Y la gente le toma mucho miedo desde entonces. Es temido desde temprana edad. Y si no me equivoco, se convierte en el primer zar de Rusia. Sí. Sí, haciendo un nombramiento un poco a los Césares. A los Césares. Es una derivación de César, porque él se quiere proponer como el heredero del Imperio Romano de Oriente, el que cayó después con la toma de Constantinopla, ¿no? Sí. Donde los zares terminan tratando de decir, pues nosotros somos los grandes herederos del Imperio Romano, ¿no? Sí, no, e igual que Enrique VIII, al principio creo que tuvo un buen gobierno, fue un buen gobernante, pero después tuvo su ejército que se llama Oprichnik, creo, una guardia personal que ya después de que se empezó a volver loco por, si no me equivoco, por el asesinato de su esposa. Sí. Y esta guardia vestidos de negro, creo que en sus cascos tenían una escoba y un cráneo de perro, era para barrer, eran para que barrieran la inmundancia. ¡Qué horror! Sí, iban a matar, es un ejército muy, muy curioso. No, le gustaba matar gatos, ¿no? Sí, lo menciona el doctor Zagal, que mandaba... El gran doctor Zagal. Le mandamos un gran saludo al gran doctor Zagal desde aquí. Vamos a ver si algún día podemos invitar al gran doctor Zagal aquí a nuestro programa. Sí. Dice Betty Gutiérrez, cuando hablamos acerca del personaje que tomaba ajenjo, que uno de sus ex tomaba licor de ajenjo y se ponía bien loco. Sí, es cierto, es totalmente cierto, eso es una verdad, ¿eh? Miguel Atristén, por lo visto, el nudismo es un comportamiento muy recurrente de la realeza. También nos dice que ¿dónde queda Porfirio Díaz? Como un loco, no lo sé, me suena que no tuvo tantas extravagancias. El zar Iván el Terrible, bueno, Iván el Terrible tiene una historia, dentro de las grandes historias, tiene dos historias gravísimas, bien raras. Una es que él mandó construir el Kremlin, y el Kremlin a la hora de construirlo quedó tan hermoso que los mismos constructores les dijo, oigan, ¿pueden hacer otro palacio igual? Y los constructores, sí, claro, por supuesto. Y entonces agarró y le sacó los ojos. No puede haber otro palacio igual, tiene que ser el único. Y entonces con eso fue que actuó como parecía premio a los personajes de esto, pero qué cosa más terrible, ¿no? Y otra vez que mató a su hijo de un arranque de ira, le dio con su cetro en la cabeza y lo mató. Una pintura horrible de esa escena. Vamos a pasar a nuestros últimos dos personajes, ya se nos acaba el tiempo. Nuestros dos últimos personajes tendríamos en el número 2 al gran Calígula. Calígula, que hasta hubo una película de los años 80, principios de los 80, que fue muy escandalosa porque tenía muchos desnudos y algunas actitudes que parecían pornográficas. Pero bueno, pues el gran Calígula sí es un caso bastante serio de locura, ¿no? Aquí, Baylis, tú te sabes un poco también de esta historia, ¿verdad? Sí, bueno, su nombre es Cayo Julio César Augusto Germánico. Nació en Anzio, pero cuando estaba en los ejércitos, él de temprana edad, las caligas, creo que así se llamaban, eran esas sandalias, pero él tenía unas sandalias muy pequeñas, y entonces lo molestaban con ese apodo y le decían Calígula, que fue con el apodo que se quedó toda su vida, pero no le gustaba ese. También, igual fue un buen gobernante al principio, pero hay un momento donde se pervierte, que tiene una fiebre durante unos 3 meses, si no me equivoco. Sí, se enferma. Y después de esa fiebre, esa enfermedad, dice que lo quisieron envenenar y ya empieza a actuar como el Calígula que conocemos. Y todo paranoico, ¿no? Paranoico, pero también con excesos y extravagancias, porque efectivamente también hacía fiestas y bacanales y orgías, que sí son ciertas, ¿no? Sí. De hecho, en una de sus locuras, construyó palacios flotantes, o sea, como si fueran, ¿cómo se llama? Estos barcos grandotes. Uh-huh. Se me va, que son de vacaciones, pero bueno, tipos de esos. Yates. Ajá, pues para sus orgías grandes, pero eran muy, muy caros. Claro, una cosa voy a tener que repasar la historia, voy a ver la película nuevamente.
Sí, ¿verdad? A ver, y verla otras veces para ver qué tal. Está un poco Vamos a ver, loca la vamos a película, la repasar verdad. No, la no es que historia. la recomiende yo mucho, la verdad, ¿eh? Pero bueno. No. Y si quieren, pasamos a nuestro número uno. Nuestro número uno que habría que discutir, a ver si efectivamente estamos hablando de un loco, Adolfo Hitler. Por supuesto que a él se le culpa de haber provocado la Segunda Guerra Mundial, que es la peor guerra que ha tenido la humanidad. Él se le culpa de haber tratado de dominar Europa, cosa que es cierto, sí logró hacer toma de dominio de la zona, tiene un protagonismo importante dentro de lo que sería la guerra. Alemania resurge de una manera muy importante durante su gobierno, entonces la gente también lo seguía mucho, los mismos alemanes, pero hoy repudian mucho de su legado, de sus errores. Al final, bueno, pues vemos que la guerra al principio sí tiene mucho beneficio para Alemania, pero después va a traer muchos perjuicios. Él sí apoyó mucho lo que sería la economía y bueno, pues va a tener una visión muy popular, pero al final, bueno, pues tenemos ahí un personaje que sí orilló al mundo a la verdadera tragedia. Y bueno, pues tenemos aquí este personaje que también alguna vez yo discutía con algunos académicos de que también nombrarlo loco es perdonarle todo lo que cometió, porque la persecución de judíos, la superioridad racial sí están presentes en su teoría, y decir, oye, es que estaba loco, bueno, pues entonces se le perdona todo, porque los locos no controlan su comportamiento. ¿Cómo ves ahí el caso de las locuras, Jaime? Pues interesante el fenómeno de cuando un gobernante tiene unas ideas, todos tienen sus ideas, y las transmite a sus ejércitos, a sus súbditos, a sus seguidores, y bueno, evidentemente yo creo que entre las fuerzas militares alemanas había quien no estaba a favor del exterminio y de las atrocidades que se cometieron, pero nos hace ver cómo una figura en el poder puede influir de manera poderosa, de manera decisiva en lo que sus seguidores hacen. Y es cuestionable. Ha habido experimentos históricos en donde se le pide a la gente que haga cosas terribles y hay veces que los seres humanos justificamos ese tipo de acciones. En las empresas sucede también, ¿no? Bueno, y De empresas que hacen. sí, los experimentos que hicieron los nazis en función de su supuesta grandeza Sí. son muy controvertidos, muy criticados. Yo creo que también estamos hablando de cosas muy, muy exageradas. Claro que tiene sus admiradores, o sea, Miguel Atristén nos dice, Hitler es visto como loco hacia afuera de Alemania, pero no en Alemania. No estoy seguro de eso. Algunos alemanes sí no quieren ni el nazismo, ni el legado de Adolfo Hitler. Entonces, la verdad es que sí conozco muchos alemanes que no opinan del todo igual, aunque no dudo que haya muchos seguidores. Y bueno, pues yo quisiera mostrarles un caso muy extraño. La siguiente lámina, y con eso terminamos, sería la de un personaje que se llama Adolfo Hitler. Pero Adolfo Hitler Unuona, que es el gobernante de Oshana en Namibia, ganó hace 3 días las elecciones y ganó con ese nombre. Hasta le preguntan, oiga, ¿usted quiere dominar el mundo? Y en algún momento dijo, bueno, pues es que mi nombre es lo que exige, pero después corrigió. No, es que eso es lo que pensaba en mi papá. Y no sabía lo que significaba ese nombre. Y luego le han dicho que por qué no se cambia el nombre. Y él dice, no, pues es que ya hay muchos papeles que ya están con ese nombre, pues ya, no lo va a cambiar. Pero este señor se llama Adolfo Hitler. Bueno, yo quisiera también que recordáramos que un señor llamado Hussein ganó las elecciones en Estados Unidos hace algunos años. Sí, ¿verdad? qué curioso caso, Obama se llamaba Hussein también y ganó, aunque no usó ese nombre en la campaña. Está, sí, por supuesto. Está también ahí, las comunicaciones juegan mucho en este tipo de temas, ¿no? Oigan, pues se nos acabó el tiempo. Qué rápido. Muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Baileys, por acompañarnos. Vamos a ver los siguientes temas para que nos platiquemos acerca de estos temas bien interesantes. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Yo le agradezco a todos nuestros amigos, a Betty, a Miguel, a Normix, que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, les mando un saludo. Esto fue
mente sana, en cuerpo sano. Vamos a hablar en Historiadores de lugares increíbles en esta semana. Y bueno, pues nada, pues aquí vamos a continuar con mente sana la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.